Imagina que vas a diseñar una sociedad, pero no sabes qué lugar ocuparás en ella. No sabes si serás rico o pobre, hombre o mujer, talentoso o sin habilidades especiales. John Rawls llamó a esto el velo de ignorancia, y con este experimento mental revolucionó completamente la filosofía política del siglo XX. El filósofo estadounidense había descubierto algo fundamental. Cuando nadie conoce su posición futura, la estrategia racional es proteger sobre todo a los peor situados. Si puedes terminar en el lugar más bajo de la sociedad, querrás asegurar que ese lugar sea lo mejor posible. Este razonamiento fundamentó su principio de la diferencia. Las desigualdades económicas solo son justas si benefician a los más desfavorecidos. Rawls rechazaba radicalmente el utilitarismo dominante. El utilitarismo suma el bienestar total sin importar su distribución, lo que permite sacrificar los derechos de algunos si eso aumenta la felicidad agregada. Pero cada individuo tiene una inviolabilidad fundada en la justicia que ni el bienestar social puede atropellar. La justicia es la primera virtud de las instituciones sociales, así como la verdad es la primera virtud de los sistemas de pensamiento. Una teoría elegante que produce las conclusiones falsas debe rechazarse sin importar cuán hermosa sea su arquitectura lógica. Igualmente, las instituciones sociales que generan la riqueza abundante, pero distribuyen injustamente los beneficios y las cargas, deben reformarse o abolirse sin importar cuán eficientes sean en la producción material agregada. Esta prioridad de la justicia sobre la eficiencia contradice frontalmente el pensamiento económico dominante que mide el éxito de las sociedades mediante los indicadores de crecimiento, sin preguntarse quiénes capturan los beneficios de ese crecimiento. Rawls busca diseñar los principios de justicia que cualquier ciudadano razonable podría aceptar como una persona libre e igual, sin la coerción externa que lo obligue. Esta equidad procedimental es central porque garantiza que los principios elegidos no favorecen arbitrariamente a ningún grupo mediante las ventajas negociadas desde las posiciones de poder desigual. Los ricos no deben poder comprar los principios que los favorecen. Los poderosos no deben imponer las reglas que perpetúan su dominación. Los talentosos no deben apropiarse completamente de las ventajas que sus talentos generan, ignorando que esos talentos son distribuidos arbitrariamente por la lotería natural. La teoría de la justicia debe ofrecer los criterios públicos que todos puedan reconocer como legítimos, sin necesitar la fe religiosa específica ni las doctrinas filosóficas controvertidas. Esta publicidad es la condición necesaria para la estabilidad política en las sociedades pluralistas, donde los ciudadanos sostienen las concepciones incompatibles sobre la vida buena. Católicos y ateos, liberales y conservadores, materialistas y espiritualistas deben poder reconocer los mismos principios de justicia como válidos, aunque justifiquen su adhesión desde los fundamentos diferentes e irreductibles entre sí. Esta convergencia práctica, sin el consenso teórico, es posible si los principios se formulan políticamente, sin presuponer las verdades metafísicas que dividen inevitablemente. Una sociedad justa no es la que maximiza el bienestar total agregado sumando las utilidades individuales sin importar su distribución entre las personas. Es la que respeta a cada persona como la portadora de los derechos inviolables que ni siquiera el bienestar social puede atropellar legítimamente. Esta inviolabilidad fundada en la justicia implica que los derechos no pueden sacrificarse mediante los cálculos que muestran que violarlos produciría una mayor felicidad total. Rawls rechaza radicalmente el utilitarismo que permite sacrificar las minorías si ese sacrificio beneficia suficientemente a las mayorías, produciendo los saldos netos positivos según alguna métrica de bienestar agregado. El objetivo central es reconciliar la libertad y la igualdad en un marco institucional coherente y estable que las sociedades democráticas modernas puedan implementar efectivamente.
Estas dos ideas están en la tensión permanente porque la libertad genera las desigualdades mediante el ejercicio diferencial de los talentos, los esfuerzos y las circunstancias, mientras que la igualdad parece requerir las restricciones a la libertad que impidan las acumulaciones desproporcionadas. Rawls no resuelve esta tensión eliminando uno de los polos, sino articulándolos mediante los principios que especifican qué libertades son prioritarias y qué desigualdades son permisibles bajo las condiciones estrictas. La justicia como equidad es la alternativa tanto al utilitarismo, que sacrifica a los individuos por el bienestar total, como al intuicionismo moral, que apela a las intuiciones sin la estructura que las ordene sistemáticamente. El utilitarismo tiene la estructura clara, pero las conclusiones inaceptables, que permiten las injusticias flagrantes y producen la utilidad neta. El intuicionismo tiene las intuiciones morales firmes, pero carece del método que resuelva los conflictos cuando las intuiciones se contradicen entre sí. Rawls busca una teoría con la estructura clara que produzca las conclusiones aceptables coherentes con las intuiciones ponderadas sobre la justicia que compartimos reflexivamente. ¿Por qué no diseñar la sociedad para maximizar la suma total de felicidad sin importar cómo se distribuya entre los ciudadanos? El utilitarismo clásico de Bentham y Mill responde exactamente así, calculando el bienestar agregado mediante las sumas que tratan cada unidad de placer, igualmente sin importar quién la experimenta. Esta lógica permite conclusivamente que se sacrifiquen los derechos de algunos si ese sacrificio aumenta suficientemente la felicidad agregada del conjunto, compensando con creces las pérdidas de los perjudicados. Un esclavo que sufre intensamente puede ser justificado si su esclavitud produce los placeres suficientes en las suficientes personas, sumando más utilidad total que la que se perdería liberándolo. Rawls rechaza categóricamente que las personas sean los meros receptáculos de utilidad que se suman y restan, como si la sociedad fuera un solo sujeto que experimenta los placeres y los dolores distribuidos entre los cuerpos separados. Cada individuo tiene una inviolabilidad fundada en la justicia que ni el bienestar social puede atropellar legítimamente, sin importar cuánta utilidad agregada se genere mediante la violación. Esta inviolabilidad no es absoluta, porque puede limitarse en los casos extremos, pero la carga de la prueba es pesadísima, requiriendo las justificaciones que el utilitarismo no puede proporcionar satisfactoriamente. El utilitarismo no toma en serio la distinción entre las personas, tratando a la sociedad como un solo sujeto que maximiza su utilidad total. Esta es la crítica fundamental que Rawls dirige contra toda forma de consecuencialismo agregativo que suma los resultados sin considerar su distribución. Las fronteras entre los individuos separados desaparecen cuando se suma la utilidad, tratando los placeres y los dolores como fungibles independientemente de quién los experimente. Pero las personas son separadas numéricamente sin que exista un sujeto colectivo que experimente la utilidad total sumada. Solo existen los individuos particulares, cada uno viviendo su propia vida, sin fusionarse en un superorganismo que justifique las transferencias de utilidad. Una teoría de la justicia debe proteger a cada uno mediante los derechos que no pueden violarse para beneficiar a otros agregadamente. No basta con optimizar el resultado colectivo total si esa optimización se logra mediante los sacrificios impuestos a los individuos específicos sin su consentimiento. El consentimiento es crucial porque distingue las transacciones voluntarias donde cada parte gana de las transferencias coercitivas donde algunos pierden involuntariamente para que otros ganen. El utilitarismo no tiene los recursos conceptuales para capturar esta diferencia, porque solo ve las sumas netas sin registrar si los cambios fueron voluntarios o forzados.
El problema del utilitarismo no es simplemente que produzca las conclusiones contraintuitivas en los casos extremos que nadie defiende prácticamente. El problema es estructural porque la lógica agregativa permite en principio cualquier sacrificio si la compensación agregada es suficiente. Los utilitaristas responden que empíricamente estos casos no ocurren porque generalmente respetar los derechos produce más utilidad que violarlos. Pero esta defensa empírica es contingente sin garantizar principalmente que los derechos no puedan sacrificarse si las circunstancias cambian haciendo que su violación produzca la utilidad neta superior. Rawls no niega que el bienestar agregado importe moralmente. Niega que sea lo único que importa o que tenga la prioridad absoluta sobre la distribución. Una sociedad que produce mucha riqueza total pero la concentra desproporcionadamente, mientras deja a muchos en la miseria, no es más justa que una sociedad menos rica pero más igualitaria, donde todos viven dignamente. Un grupo de personas debe elegir los principios de justicia que gobernarán su sociedad durante las generaciones futuras. Estas personas son racionales queriendo avanzar sus propios intereses, pero se encuentran en una situación peculiar denominada la posición original, donde deben decidir sin saber qué lugar ocuparán en la sociedad que diseñan. Detrás del velo de ignorancia, ninguno conoce su clase social futura si será rico o pobre, su género, su etnia, sus talentos naturales, su religión ni sus proyectos de vida específicos que darán el sentido a su existencia particular. Al eliminar el conocimiento de los intereses particulares que cada uno tendrá, se vuelve racional diseñar las instituciones que protejan sobre todo a los peor situados, porque cualquiera podría ocupar esa posición sin saberlo anticipadamente. La racionalidad egoísta ordinaria que busca maximizar el propio beneficio sin considerar a otros, se transforma en la posición original en la racionalidad imparcial que debe considerar todos los resultados posibles sin poder apostar que estará en las posiciones privilegiadas. Esta conversión del egoísmo en la imparcialidad mediante las restricciones informacionales es el movimiento central de la teoría rawlsiana. Esta construcción no es una historia real sobre cómo se fundaron las sociedades, ni un experimento mental que podría realizarse empíricamente. Es un dispositivo de representación para modelar la imparcialidad, traduciendo la intuición moral de equidad en el procedimiento de elección racional bajo las restricciones específicas. La posición original representa la idea de que los principios de justicia deben ser aceptables para todos, como las personas libres e iguales, sin las ventajas negociales que permitan imponer los términos favorables mediante el poder desigual preexistente. Los principios elegidos bajo el velo son aquellos que las personas racionales aceptarían unánimemente, porque ninguna tiene los incentivos para rechazarlos, dado que todos están igualmente situados informativamente. Esta unanimidad hipotética fundamenta la legitimidad de los principios, porque demuestra que nadie podría objetar razonablemente los términos acordados si hubiera participado en las condiciones equitativas de deliberación. El velo garantiza que nadie puede manipular los principios para favorecer su posición particular, porque nadie sabe cuál será su posición. La posición original traduce la idea kantiana de autonomía, donde la voluntad se legisla a sí misma sin la heteronomía que la someta a las leyes externas. Los ciudadanos se autogobiernan mediante los principios que ellos mismos habrían aceptado en las condiciones que garantizan la imparcialidad. Esta autonomía colectiva no es empírica, sino hipotética, porque los ciudadanos reales nunca estuvieron en la posición original. Pero la legitimidad de las instituciones depende de que los principios sean justificables mediante este procedimiento idealizado que modela la razón pública. Las críticas a la posición original son numerosas, señalando que las restricciones
Informacionales son arbitrarias, favoreciendo las conclusiones igualitarias predeterminadas. Rawls responde que las restricciones modelan las condiciones de equidad, capturando la intuición de que nadie debe beneficiarse de las contingencias moralmente arbitrarias, como la clase de nacimiento o los talentos naturales distribuidos azarosamente. El velo nivela estas contingencias, obligando a que los principios se justifiquen sin apelar a las ventajas que nadie merece moralmente poseer. Los bienes primarios son las cosas que toda persona racional desea tener más en lugar de menos, sin importar qué plan de vida específico esté persiguiendo actualmente. Un médico, un carpintero, un monje budista y un empresario necesitan todos ciertos recursos básicos, aunque sus proyectos vitales sean radicalmente diferentes e incompatibles entre sí. Estos bienes son primarios, porque son los medios necesarios para realizar prácticamente cualquier concepción razonable de la vida buena, sin presuponer ninguna doctrina particular sobre qué hace que una vida valga la pena vivirse. La lista incluye las libertades básicas como la libertad de conciencia, que permite elegir la religión o rechazarla completamente; la libertad de expresión, que permite comunicar las ideas sin la censura previa; la libertad de asociación, que permite formar los grupos con quienes compartimos los valores. Incluye también la libertad de movimiento, que permite cambiar de ciudad sin los permisos estatales; la libertad de elección de ocupación, que permite cambiar de profesión sin estar atado hereditariamente a los oficios familiares. Los poderes de los cargos públicos permiten participar en las decisiones políticas que afectan la vida común, sin estar excluido del gobierno por el nacimiento o la riqueza. El ingreso y la riqueza proporcionan los medios materiales para realizar los planes de vida que requieren los recursos económicos, sin los cuales muchos proyectos son simplemente imposibles. Un nivel de vida digno no es un lujo, sino la condición necesaria para que los ciudadanos puedan funcionar como los miembros cooperativos de la sociedad, sin estar absorbidos constantemente por la supervivencia inmediata. Las bases sociales del autorrespeto son quizás el bien primario más importante, porque sin el respeto propio es difícil perseguir cualquier plan de vida con la convicción, sintiendo que vale la pena el esfuerzo. Estos bienes son lo que la sociedad debe distribuir justamente según los principios de justicia que se elijan en la posición original. La justicia distributiva no se ocupa de distribuir la felicidad ni la satisfacción subjetiva, porque estas son los estados mentales que dependen de las preferencias adaptativas que pueden distorsionarse. Los oprimidos pueden adaptarse a su opresión rebajando sus expectativas hasta sentirse satisfechos con las migajas. Esta satisfacción adaptada no los hace menos oprimidos objetivamente, aunque subjetivamente se sientan contentos con su situación. No se mide la utilidad subjetiva que varía entre las personas según sus preferencias idiosincráticas, sino que se miden los recursos objetivos que permiten realizar los planes de vida razonables. Una persona puede ser feliz con poco por tener las preferencias austeras, mientras otra es infeliz con mucho por tener las preferencias caras. El enfoque de los bienes primarios evita esta variabilidad subjetiva, midiendo lo que las personas tienen objetivamente sin considerar cuánta satisfacción extraen de ello. Esta objetividad permite las comparaciones interpersonales sin depender de las concepciones controvertidas del bien que dividen a los ciudadanos en las sociedades pluralistas. Esta lista de los bienes primarios permite operacionalizar la justicia, especificando qué distribuir, sin resolver previamente todos los desacuerdos filosóficos sobre la naturaleza humana y la vida buena. Los católicos y los ateos pueden concordar en que todos necesitan la libertad de conciencia, aunque discrepan sobre si existe Dios. Los liberales y los conservadores pueden concordar en que todos necesitan cierto nivel de riqueza, aunque discrepan sobre si la riqueza es intrínsecamente valiosa o solo instrumentalmente.
Esta convergencia práctica sin el consenso teórico hace posible la cooperación política entre los ciudadanos que sostienen las doctrinas comprensivas, incompatibles, irreductiblemente. Hegel criticó a Kant señalando que la libertad abstracta sin el contenido concreto es vacía, permitiendo cualquier cosa. Los jacobinos guillotinaron en nombre de la libertad. Los estalinistas oprimieron proclamando la liberación. Esta ambigüedad histórica de la libertad obliga a especificar qué libertades exactamente son prioritarias sin dejarlas indefinidas como un concepto formal que cada régimen llena según la conveniencia. Rawls especifica mediante el primer principio que cada persona debe tener un esquema completamente adecuado de las libertades básicas iguales, compatible con el mismo esquema para todos los demás ciudadanos, sin las excepciones que privilegien a algunos. Incluye la libertad de conciencia que protege las creencias religiosas, filosóficas y morales, permitiendo que cada uno viva según su propia concepción del bien sin las imposiciones mayoritarias. La libertad de expresión protege la comunicación de las ideas, incluyendo las ideas impopulares que ofenden a las mayorías establecidas. La libertad de asociación permite formar las organizaciones voluntarias con quienes compartimos los valores sin necesitar las autorizaciones estatales que filtren selectivamente. La integridad personal protege el cuerpo contra las torturas, las detenciones arbitrarias y los experimentos no consentidos. Los derechos políticos permiten votar y ser votado participando en el autogobierno colectivo. El Estado de Derecho garantiza los procesos legales predecibles que no aplican las leyes retroactivamente ni arbitrariamente. Estas libertades no pueden intercambiarse por las ventajas económicas ni por el bienestar material mayor que prometa la prosperidad a cambio de la sumisión política. Un gobierno que ofrece la riqueza pero suprime la libertad de expresión viola el primer principio aunque mejore materialmente las condiciones de vida. China contemporánea ilustra este intercambio que Rawls rechaza categóricamente porque las libertades básicas tienen la prioridad absoluta sobre las consideraciones económicas sin importar cuánta prosperidad se genere mediante su restricción. El primer principio tiene la prioridad léxica absoluta, significando que viene antes que cualquier consideración distributiva económica en el orden de aplicación. Primero se aseguran las libertades básicas iguales para todos. Solo después, manteniendo intactas estas libertades, se consideran las cuestiones de distribución económica mediante el segundo principio. Esta jerarquía estricta impide que se sacrifiquen las libertades para mejorar la situación económica de los peor situados, porque las libertades son más fundamentales que los bienes materiales. Una sociedad que viola las libertades básicas no puede ser justa, aunque sea próspera económicamente o igualitaria, distributivamente, repartiendo la riqueza equitativamente. La igualdad económica sin la libertad política es la opresión igualitaria que trata a todos igualmente mal. La prosperidad sin las libertades es una jaula dorada donde los ciudadanos viven cómodamente, pero sin poder participar en las decisiones que estructuran sus vidas. Rawls rechaza ambos escenarios, insistiendo en que las libertades son las condiciones no negociables de cualquier sociedad mínimamente justa. La libertad solo puede limitarse en nombre de la libertad misma cuando las libertades entran en conflicto requiriendo los ajustes que maximicen el sistema total de libertades compatible. Nunca puede limitarse por las razones de la eficiencia económica, que prometan una mayor riqueza total si se restringen ciertas libertades costosas de proteger. La libertad de expresión cuesta el dinero porque requiere las instituciones que la protejan, pero este costo no justifica suprimirla para ahorrar los recursos que puedan invertirse productivamente. Las libertades tienen la prioridad absoluta sobre la eficiencia, sin que puedan pesarse en la misma balanza. Las desigualdades socioeconómicas deben satisfacer dos condiciones estrictas que juntas forman el segundo principio de justicia.
Primero deben estar ligadas a los cargos y las posiciones abiertos a todos, en la igualdad equitativa de oportunidades que no es meramente formal sino sustantiva. Segundo, deben redundar en el mayor beneficio de los miembros menos aventajados de la sociedad, sin importar cuánto beneficien a los mejor situados. Esta doble exigencia invierte radicalmente la lógica del capitalismo de mercado que justifica las desigualdades simplemente mostrando que resultaron de las transacciones voluntarias sin considerar sus efectos en los peor situados. La igualdad de oportunidades no es solo formal prohibiendo la discriminación legal explícita mientras permite que las desventajas sociales de origen operen libremente. Es equitativa requiriendo que se compensen activamente las desventajas de origen social mediante las políticas que nivelen el campo de juego. Un niño pobre talentoso debe tener las mismas oportunidades de desarrollar sus talentos que un niño rico con los talentos equivalentes sin que la pobreza familiar le cierre los caminos que el rico tiene abiertos automáticamente. Esto requiere las inversiones públicas masivas en la educación, la salud y los servicios sociales que igualen sustantivamente las oportunidades vitales. El principio de la diferencia es la segunda parte del segundo principio, estableciendo que las desigualdades solo son permisibles si mejoran la posición absoluta de los que están peor en comparación con la igualdad perfecta. Una sociedad con las desigualdades donde los últimos viven mejor que vivirían en la igualdad perfecta es más justa que la igualdad perfecta si las desigualdades incentivan la productividad que beneficia a todos, incluyendo especialmente a los peor situados. Pero las desigualdades que benefician solo a los ricos sin mejorar la posición de los pobres son injustas, aunque aumenten la riqueza total agregada. Una sociedad más rica, medida por el Producto Interno Bruto, pero donde los últimos están en la peor situación absoluta, es menos justa que otra sociedad menos rica, pero con un mejor piso mínimo. Esta comparación invierte la lógica económica convencional que celebra el crecimiento sin importar cómo se distribuye. Rawls subordina el crecimiento a la distribución, exigiendo que las políticas económicas se justifiquen ante los menos favorecidos, mostrándoles cómo se benefician de las desigualdades permitidas. Esto invierte la lógica del mercado donde las desigualdades se justifican, mostrando que resultaron de los intercambios voluntarios sin la coerción directa. Para Rawls, la voluntariedad de las transacciones no es suficiente para legitimar los resultados distributivos, porque las posiciones de partida desde las cuales se negocia son moralmente arbitrarias. Quien nace con los talentos valiosos no los merece moralmente aunque pueda explotarlos legalmente. Quien nace en la familia rica no merece esa ventaja aunque pueda heredarla legalmente. Estas arbitrariedades de nacimiento deben neutralizarse institucionalmente mediante el principio de la diferencia que exige que los talentosos y los afortunados usen sus ventajas para beneficiar también a los menos favorecidos. Las desigualdades deben justificarse ante los menos favorecidos, convenciéndolos de que viven mejor con esas desigualdades que sin ellas. Esta carga argumentativa pesa sobre los favorecidos, que deben mostrar que sus privilegios benefician a todos y no solo a ellos mismos. El rico debe demostrar que su riqueza genera los empleos, las innovaciones y los servicios que mejoran la vida de los pobres, en lugar de simplemente acumular sin el derrame que alcance los niveles inferiores. Esta exigencia redistributiva radical distingue la justicia como equidad del liberalismo clásico, que permite cualquier desigualdad que resulte de las transacciones voluntarias sin considerar sus efectos en los terceros. Un grupo de personas se reúne para decidir el sistema económico y político que regirá su sociedad durante las generaciones. Cada participante busca maximizar su propio bienestar futuro, pero enfrenta un problema radical. Nadie sabe qué posición ocupará en la estructura social que diseñan.
Puedes terminar siendo el director ejecutivo de una corporación, o puedes terminar siendo el trabajador que limpia las oficinas de esa corporación. Puedes nacer con un talento excepcional para las matemáticas, o puedes nacer con una discapacidad intelectual severa. Esta incertidumbre radical sobre tu lugar futuro transforma completamente la estrategia racional de elección. En las condiciones de la incertidumbre radical, donde no puedes calcular las probabilidades de ocupar las diferentes posiciones, la estrategia racional es maximin, que significa maximizar el mínimo, asegurando que el peor lugar posible sea lo mejor posible. Si no sabes si serás rico o pobre, talentoso o discapacitado, sano o enfermo, entonces lo racional es diseñar las instituciones que hagan tolerable incluso la peor posición, porque podrías ocuparla sin saberlo anticipadamente. Esta regla de decisión fundamenta el principio de la diferencia, que exige proteger especialmente a los peor situados, sin importar cuánto beneficien las desigualdades a los mejor situados. Esta estrategia no es el pesimismo irracional que asume lo peor sin razón, ni la aversión patológica al riesgo que paraliza toda acción audaz. Es la prudencia racional bajo la ignorancia completa, donde apostar por las desigualdades grandes esperando estar arriba es irracional cuando podrías caer abajo sin una red de protección que amortigüe la caída. Un jugador que apuesta toda su fortuna en un casino puede ganar mucho, pero también puede perder todo. Si no puedes calcular las probabilidades de ganar, entonces apostar todo es la locura que solo la ignorancia de las probabilidades justifica. La posición original es análoga, porque el velo de ignorancia elimina el conocimiento de las probabilidades de ocupar las diferentes posiciones sociales. Apostar por un sistema altamente desigual donde los ricos viven lujosamente mientras los pobres viven miserablemente es irracional bajo el velo, porque podría ser el pobre que sufre la miseria sin la compensación. Los ricos argumentarán que las desigualdades incentivan la productividad, beneficiando eventualmente a todos mediante el crecimiento económico. Pero si eres el pobre que espera décadas sin ver las mejoras, entonces aceptaste un trato que te perjudica directamente, beneficiando principalmente a otros. La posición original convierte la imparcialidad moral en el problema de elección racional bajo las restricciones informacionales específicas. No necesitas ser altruista ni moralmente superior para elegir el principio de la diferencia. Basta con ser egoísta racional que busca maximizar tu propio bienestar futuro bajo las condiciones donde no sabes qué posición ocuparás. Esta transformación del egoísmo en la imparcialidad mediante el velo de ignorancia es el movimiento teórico central de Rawls, que permite derivar los principios de justicia desde las premisas de la racionalidad individual sin apelar a los sentimientos morales altruistas que no todos comparten. Los críticos objetan que Maximin es excesivamente conservador, ignorando que la mayoría de las personas acepta los riesgos razonables cuando las ganancias potenciales son grandes. Comprar la lotería es irracional según Maximin porque el mínimo es perder el dinero del billete sin ganar nada. Pero millones compran la lotería aceptando racionalmente este riesgo porque el costo es pequeño mientras que el premio potencial es enorme. Rawls responde que la posición original no es una lotería, porque estamos eligiendo la estructura básica completa de la sociedad que determinará nuestras perspectivas vitales durante toda la existencia. No estamos arriesgando el dinero de bolsillo, sino apostando nuestra vida entera en las instituciones que pueden oprimirnos gravemente si caemos en las posiciones desfavorables. Esta diferencia justifica la prudencia extrema de Maximin, que sería irracional en los contextos de riesgo menores. Los marxistas acusan a los liberales de fetichizar las libertades formales que no sirven para nada cuando faltan los recursos materiales que las hagan efectivas. La libertad de expresión no alimenta al hambriento. El derecho al voto no cura al enfermo sin el acceso a la medicina.
Los derechos políticos son los lujos burgueses que solo importan cuando las necesidades básicas están satisfechas. Esta crítica invierte las prioridades liberales, subordinando las libertades a las condiciones materiales que supuestamente las hacen posibles. Primero el pan, después la libertad, porque nadie puede ejercer los derechos con el estómago vacío. Rawls rechaza esta subordinación estableciendo mediante la prioridad léxica que las libertades básicas no pueden sacrificarse en nombre de las ventajas económicas ni por la igualdad material que prometa la justicia distributiva. Dentro del segundo principio, la igualdad equitativa de oportunidades tiene la prioridad sobre el principio de la diferencia que regula las desigualdades económicas. Este orden léxico impide que un principio sea anulado completamente para satisfacer otro de menor rango en la jerarquía. Las libertades básicas pueden ajustarse entre sí cuando entran en conflicto, pero no pueden sacrificarse para aumentar la riqueza total ni para mejorar la posición de los peor situados económicamente. No se puede violar la libertad de expresión porque eso produzca más riqueza mediante la censura que elimine las críticas desestabilizadoras, permitiendo que el gobierno planifique eficientemente sin la oposición. Singapur ha crecido económicamente restringiendo las libertades, pero Rawls consideraría este intercambio injusto, aunque mejore el bienestar material. No se puede cerrar el acceso a las posiciones privilegiadas, aunque eso beneficie a los peor situados, redistribuyendo los recursos que los privilegiados acumulan. Un sistema de castas donde cada uno nace en una posición fija puede ser eficiente productivamente, pero viola la igualdad de oportunidades sin importar cuánto beneficie materialmente a las castas inferiores. Esta jerarquía estricta es controversial porque parece insensible a las urgencias materiales que enfrentan los pobres, para quienes las libertades abstractas son secundarias frente al hambre inmediata. Un campesino hambriento prefiere razonablemente la comida antes que la libertad de prensa que no puede comer. Los gobiernos autoritarios explotan esta preferencia, justificando la represión mediante el crecimiento económico que supuestamente beneficia a todos, aunque suprima las libertades. Rawls insiste en que esta justificación es ilusoria, porque las libertades son las condiciones necesarias para que los ciudadanos puedan defender sus intereses sin depender de la benevolencia de los gobernantes. Sin las libertades políticas, los ciudadanos no pueden organizarse para exigir la redistribución ni para denunciar los abusos que los oprimen sistemáticamente. Los gobernantes, sin los controles democráticos, pueden ignorar las necesidades de los pobres porque estos no tienen el poder para destituirlos mediante las elecciones. La historia muestra que las hambrunas ocurren en las dictaduras que censuran la información sobre las crisis alimentarias, pero raramente ocurren en las democracias con la prensa libre que expone las crisis, obligando a los gobiernos a responder. Esta evidencia empírica respalda la intuición normativa de Rawls de que las libertades son instrumentalmente necesarias para proteger incluso los intereses materiales de los vulnerables. La prioridad léxica no significa que las libertades sean infinitamente más valiosas que los bienes materiales. Significa que en las sociedades moderadamente desarrolladas, donde la supervivencia básica está asegurada, las libertades tienen la prioridad sobre las mejoras económicas adicionales. En las sociedades extremadamente pobres, donde la supervivencia inmediata está en juego, Rawls admite que la prioridad puede suspenderse temporalmente hasta alcanzar el umbral de desarrollo, donde las libertades se vuelven efectivamente ejercibles.
Pero esta suspensión es excepcional y temporal, sin legitimar las dictaduras permanentes que prometen la prosperidad sin la libertad indefinidamente. Esta arquitectura de la teoría es esencial para distinguir la justicia como equidad tanto del liberalismo clásico, que privilegia las libertades económicas sobre la redistribución, como del socialismo, que privilegia la igualdad material sobre las libertades políticas. Rawls integra ambas dimensiones, subordinando ambas al esquema de las libertades básicas que tiene la prioridad absoluta, seguido por la igualdad de oportunidades que subordina a su vez al principio de la diferencia que regula las desigualdades económicas residuales permitidas bajo las restricciones previas. Rawls define a la persona como un ser con dos capacidades morales fundamentales que la distinguen radicalmente de los animales y de las máquinas. La primera es el sentido de la justicia, que es la capacidad de comprender, aplicar y actuar según los principios de justicia que regulan la cooperación social. La segunda es la concepción del bien, que es la capacidad de formar, revisar y perseguir racionalmente un plan de vida que otorga el sentido a la existencia individual. Estas dos capacidades son constitutivas de la personalidad moral, sin las cuales no seríamos capaces de participar en la sociedad como los ciudadanos, libres e iguales, que se autogobiernan mediante los principios que ellos mismos aceptan reflexivamente. El sentido de la justicia permite que los ciudadanos reconozcan las exigencias que la cooperación social impone sin necesitar la coerción externa que los obligue mediante las amenazas de castigo. Un ciudadano con el sentido de la justicia obedece las leyes justas porque las reconoce como legítimas y no simplemente porque teme las sanciones que desobedecerlas acarrea. Esta capacidad no es universal empíricamente porque algunos individuos carecen de ella siendo incapaces de reconocer las restricciones morales. Pero Rawls asume que la mayoría de los ciudadanos la poseen al menos mínimamente, permitiendo que las instituciones funcionen sin necesitar la vigilancia total que monitoree constantemente cada acción. La concepción del bien permite que los ciudadanos determinen qué vale la pena perseguir en la vida, sin que el Estado imponga una respuesta única que todos deban aceptar obligatoriamente. Puedo decidir dedicar mi vida a la medicina, al arte, a la familia, a la religión o a la filosofía, sin necesitar justificar mi elección ante las autoridades que evalúan si mi plan de vida es objetivamente valioso según los criterios que todos deben compartir. Esta capacidad de revisión es crucial porque permite cambiar de planes cuando la experiencia muestra que el plan original no era satisfactorio sin estar atado permanentemente a los compromisos juveniles que ya no reflejan mis valores maduros. La estructura básica de la sociedad debe respetar y desarrollar estas dos capacidades en todos los ciudadanos sin excepción, proporcionando las condiciones materiales y sociales que las hagan efectivamente ejercibles. Una sociedad que educa solo a las élites mientras mantiene a las mayorías en la ignorancia, no desarrolla equitativamente el sentido de la justicia. Una sociedad que impone uniformemente una concepción del bien mediante la religión estatal o la ideología oficial no respeta la capacidad de formar las concepciones propias del bien. Ambas violaciones tratan a los ciudadanos como los menores de edad que necesitan la tutela, en lugar de como los adultos capaces de autogobernarse. Las personas libres e iguales no son definidas por sus fines particulares que varían enormemente entre los individuos, sino por estas capacidades compartidas que todos poseen, independientemente de sus proyectos vitales específicos. El católico devoto y el ateo militante son igualmente las personas morales porque ambos poseen el sentido de la justicia y la concepción del bien, aunque sus concepciones sean incompatibles radicalmente. Esta igualdad fundamental no depende de que compartamos los valores sustantivos, sino de que compartamos estas capacidades formales que nos constituyen como los agentes morales capaces de la cooperación.
Esta concepción de la persona es política y no metafísica, en el sentido de que no asume ninguna doctrina comprensiva sobre la naturaleza humana que divida a los ciudadanos en los bandos irreconciliables. No presupone que tengamos las almas inmortales como afirman los cristianos, ni que seamos solo la materia como afirman los materialistas. No presupone que seamos esencialmente racionales como afirman los kantianos, ni que seamos esencialmente sociales como afirman los aristotélicos. Solo presupone que tenemos estas dos capacidades que podemos observar empíricamente sin necesitar las teorías metafísicas controvertidas que las fundamenten últimamente. Esta estrategia de evitar los compromisos metafísicos permite que los ciudadanos con las doctrinas comprensivas incompatibles acepten la misma concepción política de la persona sin renunciar a sus creencias profundas sobre la naturaleza humana. Los católicos pueden pensar que estas capacidades nos fueron dadas por Dios, mientras los ateos piensan que evolucionaron naturalmente. Ambos pueden acordar políticamente que todos poseemos estas capacidades, mereciendo el igual respeto, sin resolver sus desacuerdos teológicos o filosóficos sobre el origen último de las capacidades. Esta convergencia práctica, sin el consenso teórico, es característica del liberalismo político rawlsiano, que busca la estabilidad en las sociedades pluralistas, mediante los acuerdos políticos que no requieren la uniformidad de las creencias comprensivas. ¿Dónde debe aplicarse la justicia como equidad según Rawls? No se aplica principalmente a las acciones individuales de las personas particulares que compran, venden, donan o heredan las propiedades mediante las transacciones voluntarias. Se aplica principalmente a la estructura básica de la sociedad que incluye las instituciones políticas, jurídicas, económicas y sociales principales que configuran el marco dentro del cual ocurren todas esas transacciones individuales. La constitución política que distribuye los poderes entre las ramas del gobierno, el sistema de propiedad que define qué puede poseerse privadamente, el mercado que asigna los recursos mediante la oferta y la demanda, la familia que socializa a los niños transmitiendo los valores, y las oportunidades son todas partes de esta estructura básica que Rawls considera el objeto primario de la justicia. Estas instituciones determinan las perspectivas de vida de las personas desde el nacimiento hasta la muerte, sin que los individuos las elijan voluntariamente. Nacer en una familia rica o pobre, en un país desarrollado o subdesarrollado, con el acceso a la educación de calidad o sin el acceso, determina las trayectorias vitales de manera tan profunda que las elecciones individuales posteriores operan dentro de los márgenes ya delimitados por las circunstancias de nacimiento. Un niño nacido en la pobreza extrema puede esforzarse tremendamente sin alcanzar nunca las oportunidades que un niño rico tiene simplemente por haber nacido donde nació. Esta desigualdad de las oportunidades iniciales es la injusticia estructural que ninguna cantidad de esfuerzo individual puede compensar completamente. La familia como institución básica es particularmente problemática porque transmite las ventajas y las desventajas de generación en generación, perpetuando las desigualdades. Los padres ricos educan mejor a sus hijos proporcionándoles las conexiones sociales, el capital cultural y los recursos económicos que los padres pobres no pueden dar. Esta transmisión intergeneracional de los privilegios contradice la igualdad de oportunidades porque las posiciones de partida son radicalmente desiguales antes de que nadie haga algo meritorio. Rawls reconoce esta tensión, pero no propone abolir la familia porque sería demasiado costoso en términos de otros valores como la intimidad y el desarrollo psicológico infantil. La propiedad privada de los medios de producción concentra el poder económico en las manos de quienes heredan o acumulan el capital, permitiéndoles controlar las vidas de quienes solo tienen su trabajo para vender. Los propietarios deciden qué producir,
cómo producirlo y cómo distribuir los beneficios sin que los trabajadores participen en estas decisiones que afectan directamente sus vidas. Esta asimetría de poder contradice la idea de los ciudadanos libres e iguales, porque en el lugar de trabajo, los trabajadores se subordinan a las decisiones que otros toman sin su consentimiento. Rawls no descarta el socialismo de mercado como la alternativa compatible con la justicia como equidad, aunque tampoco lo requiere necesariamente. El mercado asigna los recursos mediante la oferta y la demanda, sin considerar si los resultados distributivos son justos según los criterios morales. Quien tiene los talentos que el mercado valora altamente, gana mucho, aunque esos talentos sean distribuidos arbitrariamente por la lotería genética. Quien tiene los talentos que el mercado no valora gana poco, aunque esos talentos sean igualmente desarrollados mediante el esfuerzo comparable. Esta indiferencia del mercado hacia las circunstancias moralmente arbitrarias que determinan los resultados es la razón para que la estructura básica corrija las desigualdades generadas espontáneamente mediante los mecanismos redistributivos que implementen el principio de la diferencia. La justicia social no juzga los actos individuales aislados, sino el diseño institucional que estructura toda la sociedad, generando los patrones distributivos sistemáticos. Un empresario que paga los salarios de mercado no actúa injustamente individualmente si está cumpliendo las reglas vigentes. Pero el sistema que permite que esas reglas generen las desigualdades extremas es injusto estructuralmente, aunque cada transacción particular sea voluntaria. Esta distinción entre la justicia de los actos y la justicia de las estructuras es central para comprender que las desigualdades profundas no se corrigen solo con la caridad individual que alivia los síntomas sin transformar las causas institucionales que los producen sistemáticamente. Las desigualdades profundas requieren la reforma institucional sistemática que cambie las reglas del juego, y no simplemente la redistribución posterior mediante los impuestos progresivos que corrijan ex post los resultados que las instituciones generaron ex ante. Un sistema que distribuye inicialmente de manera altamente desigual para después redistribuir mediante los impuestos es menos justo que un sistema que distribuye más equitativamente desde el principio sin necesitar las correcciones posteriores masivas. Este enfoque distingue a Rawls del liberalismo clásico, que se centra en los derechos individuales aislados, sin cuestionar las instituciones que estructuran sistemáticamente las oportunidades y los resultados distributivos. Una teoría de la justicia publicada en 1971 presentaba la justicia como equidad como una doctrina moral comprensiva que ofrecía los fundamentos filosóficos profundos sobre la naturaleza de las personas, la racionalidad y la moralidad. Los críticos objetaron que esta ambición era incompatible con el pluralismo moderno, donde los ciudadanos sostienen las doctrinas comprensivas diversas y a menudo incompatibles entre sí sobre la religión, la metafísica y la moralidad. Un católico tradicional y un ateo secular no pueden aceptar los mismos fundamentos filosóficos últimos, aunque quizás puedan acordar los principios políticos de convivencia sin resolver sus desacuerdos teológicos. En el liberalismo político publicado en 1993, Rawls abandona la pretensión de ofrecer una doctrina moral comprensiva única que todos deban aceptar como verdadera. Este giro político reconoce que las sociedades democráticas modernas contienen las doctrinas comprensivas diversas que no pueden ser eliminadas sin suprimir la libertad de conciencia que el primer principio protege absolutamente. Católicos y protestantes, cristianos y musulmanes, creyentes y ateos, liberales y conservadores coexisten en las mismas sociedades sin compartir los fundamentos últimos sobre el sentido de la vida,
la naturaleza humana o el orden cósmico. Este pluralismo razonable no es provisional que desaparecerá cuando la educación ilustre a todos, ni es superable mediante el diálogo que converja hacia el consenso teórico universal. Es el resultado permanente e inevitable de la libertad de conciencia, que permite que las personas razonen independientemente, llegando a las conclusiones diferentes irreductibles sobre las cuestiones últimas. La razón humana, operando libremente, sin la coerción, no converge hacia una sola doctrina comprensiva, sino que diverge, produciendo la multiplicidad de las perspectivas incompatibles que ningún argumento racional puede reconciliar completamente sin la violencia que imponga la uniformidad. La justicia como equidad debe presentarse como una concepción política y no como una verdad metafísica o religiosa que compite con las doctrinas comprensivas que los ciudadanos profesan. Una concepción política es un módulo independiente que puede insertarse en las diferentes doctrinas comprensivas sin presuponer ninguna de ellas como verdadera. Los católicos pueden apoyar la justicia como equidad desde sus premisas teológicas. Los kantianos pueden apoyarla desde sus premisas filosóficas. Los utilitaristas reformados pueden apoyarla desde sus premisas consecuencialistas revisadas. Cada grupo la justifica desde sus propias razones sin necesitar el consenso teórico sobre los fundamentos últimos. Los ciudadanos con las distintas cosmovisiones pueden apoyar los mismos principios políticos desde sus propias razones comprensivas sin compartir una sola doctrina que los unifique completamente. Esta convergencia práctica sin el consenso teórico es lo que Rawls llama el consenso traslapado. Lo importante aquí es reconocer que el pluralismo razonable no es un obstáculo que debamos superar, sino un hecho permanente que debemos acomodar diseñando las instituciones políticas que no presuponen ninguna doctrina comprensiva particular como verdadera oficialmente. El objetivo es la estabilidad por las razones correctas, y no por el mero modus vivendi o el equilibrio de poderes, donde cada grupo acepta las reglas solo porque es demasiado débil para imponer las suyas. Un modus vivendi es frágil porque cambia cuando cambia el equilibrio de fuerzas, permitiendo que el grupo que gana el poder imponga su doctrina. Un consenso traslapado es estable porque cada grupo tiene las razones morales propias para apoyar los mismos principios políticos, sin depender de los cálculos estratégicos sobre los equilibrios de poder que cambian constantemente. Esta estabilidad por las razones correctas requiere que los principios políticos sean justificables públicamente mediante las razones que todos pueden compartir sin necesitar la fe religiosa específica ni las doctrinas filosóficas controvertidas. Un católico puede creer privadamente que la justicia como equidad es verdadera porque Dios la ordena, pero públicamente debe justificarla mediante las razones políticas accesibles a los ciudadanos que no comparten su fe, sin apelar exclusivamente a la revelación divina que los no creyentes rechazan como el fundamento político legítimo. Imagina una plaza pública donde convergen 5 caminos diferentes que vienen desde los pueblos distantes con las tradiciones incompatibles. Los viajeros que llegan por cada camino tienen las razones diferentes para estar en la plaza, pero todos coinciden en que la plaza debe mantenerse abierta, neutral y accesible a todos, sin privilegiar ninguna tradición particular. Un católico llega porque su doctrina enseña la dignidad humana universal creada a la imagen de Dios. Un kantiano llega porque su filosofía exige respetar a cada persona como un fin en sí misma. Un utilitarista reformado llega porque calcula que las instituciones justas maximizan el bienestar agregado a largo plazo mejor que las alternativas. Las diferentes doctrinas religiosas, filosóficas y morales pueden apoyar los mismos principios de justicia política, convergiendo prácticamente, aunque divergen teóricamente, sobre los fundamentos últimos. Católicos,
Protestantes, liberales kantianos, utilitaristas reformados, humanistas seculares, pueden todos aceptar la justicia como equidad, aunque la justifiquen desde las premisas incompatibles entre sí. Cada uno la apoya desde su propia doctrina comprensiva, aportando las razones específicas que no coinciden con las razones que otros grupos aportan desde sus propias perspectivas. El católico dice que debemos respetar las libertades básicas porque cada persona es la imagen de Dios, mereciendo la dignidad incondicional. El kantiano dice que debemos respetarlas porque cada persona es un agente racional capaz de la autonomía moral. El utilitarista dice que debemos respetarlas porque históricamente las sociedades que las protegen funcionan mejor, evitando los conflictos destructivos. Estas razones son diferentes e incompatibles filosóficamente, pero convergen prácticamente apoyando las mismas instituciones políticas sin necesitar resolver sus desacuerdos teóricos sobre por qué esas instituciones son correctas últimamente. Este consenso traslapado da la estabilidad profunda a las instituciones justas, sin imponer la uniformidad de las creencias que violaría la libertad de conciencia. No requiere que todos crean lo mismo sobre Dios, la naturaleza humana o el sentido de la vida. Solo requiere que todos acepten los mismos principios políticos de justicia que regulan la cooperación social, permitiendo que cada grupo viva según su propia concepción del bien dentro del marco compartido de las instituciones justas que todos reconocen como legítimas. No es un simple compromiso estratégico donde cada grupo acepta las reglas solo porque es demasiado débil para imponer las suyas esperando la oportunidad futura de dominar. Cada grupo reconoce las razones morales propias para apoyar la concepción política común sin reducir su adhesión al cálculo prudencial de las ventajas estratégicas. El católico no apoya la libertad religiosa solo porque los católicos son una minoría en algunos países temiendo ser oprimidos. La apoya porque su doctrina enseña que la fe forzada no es la fe genuina, requiriendo la libertad de conciencia para que la conversión sea auténtica. Esta solución permite la unidad política sin sacrificar el pluralismo moral, característico de las sociedades libres donde la razón humana operando sin la coerción produce inevitablemente la diversidad de las concepciones comprensivas incompatibles. Las sociedades totalitarias imponen la uniformidad mediante la represión que suprime la libertad de conciencia, obligando a todos a profesar la misma doctrina oficial. Las sociedades liberales acomodan la diversidad permitiendo que cada grupo viva según sus propias creencias, dentro del marco político compartido que no presupone ninguna doctrina comprensiva como verdadera oficialmente. El consenso traslapado no es universal empíricamente porque siempre habrá las doctrinas no razonables que rechazan los valores democráticos básicos buscando imponer su visión mediante la coerción. Los fundamentalistas que quieren la teocracia, los nazis que quieren la supremacía racial, los estalinistas que quieren la dictadura del proletariado no pueden incluirse en el consenso porque rechazan precisamente la idea del pluralismo razonable que el consenso presupone. Pero estas doctrinas no razonables deben ser contenidas políticamente sin necesitar persuadirlas mediante los argumentos que nunca aceptarán, porque sus premisas son incompatibles con la democracia liberal. ¿Puede un cristiano votar para prohibir el aborto porque su Biblia enseña que la vida comienza en la concepción? ¿Puede un musulmán votar para prohibir el alcohol porque el Corán lo prohíbe explícitamente? ¿Puede un budista votar para prohibir los mataderos porque su doctrina enseña la compasión hacia todos los seres sintientes? Razón Pública Rawlsiana responde negativamente a estas preguntas, estableciendo que los ciudadanos y las autoridades deben justificar las leyes constitucionales y las decisiones fundamentales con los argumentos accesibles a todos los ciudadanos, sin importar sus creencias religiosas o filosóficas particulares.
La razón pública excluye las apelaciones exclusivamente sectarias en las cuestiones fundamentales de la justicia básica, en particular aquellas relativas a los derechos fundamentales, la distribución de los recursos, la estructura constitucional y las políticas que afectan las oportunidades vitales. No se trata de excluir la religión de la vida pública, ni de silenciar a los creyentes impidiéndoles participar políticamente. Se trata de exigir que las razones ofrecidas públicamente para justificar las leyes coercitivas sean traducibles al lenguaje político que todos puedan evaluar sin necesitar la fe religiosa específica que no todos comparten. En las cuestiones electorales fundamentales como quién puede votar, cómo se distribuyen los impuestos, qué se enseña obligatoriamente en la educación básica y qué derechos fundamentales se protegen constitucionalmente, los argumentos deben ser políticamente traducibles, sin apelar exclusivamente a la revelación divina que los no creyentes rechazan como el fundamento legítimo. Un ciudadano puede creer privadamente que Dios ordena prohibir el aborto, pero públicamente debe ofrecer las razones seculares que los ateos puedan evaluar sin convertirse al cristianismo previamente. Las doctrinas comprensivas pueden motivar privadamente las convicciones políticas de los ciudadanos sin problemas. Un católico puede oponerse a la pena de muerte porque cree que solo Dios puede quitar la vida que Dios otorgó, pero públicamente debe argumentar que la pena de muerte viola la dignidad humana, que es falible condenando los inocentes ocasionalmente, que no disuade más efectivamente que la prisión perpetua según la evidencia empírica disponible. Estas razones seculares son accesibles a todos, permitiendo el debate racional, sin requerir la fe religiosa que divide a los ciudadanos en los creyentes y los no creyentes. Esta idea es profundamente controversial, generando las objeciones desde múltiples direcciones. Los religiosos conservadores la ven como una restricción ilegítima que silencia las voces de fe, relegándolas a la esfera privada, mientras permite que las voces seculares dominen el espacio público sin las restricciones equivalentes. Si los ateos pueden argumentar políticamente desde sus premisas humanistas seculares, ¿por qué los creyentes no pueden argumentar desde sus premisas teológicas, que consideran igualmente fundamentales? Esta asimetría parece discriminar contra la religión, privilegiando injustificadamente las cosmovisiones seculares. Rawls responde que la asimetría es justificada porque las razones seculares son accesibles a todos mediante la reflexión racional, mientras que las razones religiosas solo son accesibles a quienes comparten la fe específica mediante la revelación que no todos reconocen como válida. Un ateo puede evaluar los argumentos sobre la dignidad humana, la evidencia empírica sobre la disuasión o las teorías filosóficas sobre los derechos sin convertirse previamente al cristianismo. Un cristiano también puede evaluarlos sin renunciar a su fe, pero un ateo no puede evaluar los argumentos basados en la Biblia sin aceptar primero que la Biblia es la palabra de Dios, cosa que precisamente rechaza. Otros críticos ven la razón pública como la condición del respeto mutuo entre los ciudadanos que se reconocen como libres e iguales, sin imponer las cargas que otros no pueden aceptar razonablemente. Obligar a los ateos a vivir según las leyes justificadas exclusivamente mediante la Biblia es tratarlos como los inferiores que deben someterse a las autoridades religiosas que no reconocen como legítimas. Igualmente, obligar a los creyentes a vivir según las leyes justificadas exclusivamente mediante las filosofías ateas es tratarlos irrespetuosamente. La solución es exigir que las leyes coercitivas se justifiquen mediante las razones públicas que todos puedan compartir sin renunciar a sus identidades religiosas o filosóficas profundas. Rawls no deduce los principios de la justicia
desde los axiomas primeros autoevidentes que todos deben aceptar sin el cuestionamiento, ni desde las intuiciones morales aisladas que captan las verdades morales directamente sin la mediación racional. Estos dos métodos tradicionales en la filosofía moral son el fundacionalismo que busca los cimientos incuestionables y el intuicionismo que confía en las percepciones morales inmediatas. Rawls rechaza ambos porque el fundacionalismo es dogmático, afirmando las certezas que no admiten la revisión, mientras que el intuicionismo es arbitrario, apelando a las intuiciones que varían entre las personas sin el método que resuelva los desacuerdos cuando las intuiciones se contradicen. El método alternativo es el equilibrio reflexivo que ajusta mutuamente los principios generales y los juicios morales ponderados, buscando la coherencia amplia entre la teoría y la práctica. Si un principio contradice los juicios firmes que tenemos alta confianza en que son correctos, entonces revisamos el principio modificándolo hasta que acomode esos juicios. Si un principio contradice las intuiciones débiles que tenemos poca confianza en que son correctas, entonces revisamos las intuiciones, abandonándolas cuando descubrimos que son inconsistentes con los principios que aceptamos reflexivamente. Este proceso de ajuste bidireccional continúa indefinidamente sin alcanzar nunca el fundamento último incuestionable que detenga la reflexión. Siempre podemos revisar tanto los principios como los juicios, moviendo ambos hacia la coherencia más amplia que incluya más casos y resuelva más conflictos sin generar las contradicciones nuevas. La teoría moral es similar a la ciencia empírica, que ajusta constantemente las teorías y las observaciones sin pretender haber alcanzado la verdad final definitiva. Las teorías científicas explican las observaciones, pero las observaciones también evalúan las teorías, obligando a revisarlas cuando las contradicen sistemáticamente. No hay un fundamento último incuestionable que ancle todo el sistema desde abajo, proporcionando la certeza absoluta. La justificación es holista basada en la coherencia amplia donde cada elemento se sostiene, apoyándose mutuamente en los demás sin que ninguno sea inmune a la revisión. Los principios se justifican porque acomodan los juicios ponderados. Los juicios se justifican porque son consistentes con los principios que aceptamos. Ambos se ajustan mutuamente sin que ninguno tenga la prioridad absoluta, determinando unilateralmente qué debe aceptarse sin el cuestionamiento. Este método es la alternativa tanto al fundacionalismo dogmático, que afirma las certezas incuestionables, como al escepticismo que niega toda justificación racional, declarando imposible distinguir las creencias justificadas de las injustificadas. El fundacionalismo es demasiado rígido, porque no permite revisar los fundamentos cuando la experiencia los contradice. El escepticismo es demasiado flexible porque permite cualquier creencia sin los criterios que distingan las mejores de las peores. El equilibrio reflexivo ocupa la posición intermedia, permitiendo la revisión continua sin renunciar a la posibilidad de la justificación racional mediante la coherencia. Los juicios ponderados son las creencias morales sobre las cuales tenemos alta confianza cuando las condiciones de reflexión son favorables sin estar bajo la presión, sin tener los intereses particulares en juego y con la información adecuada sobre el caso. Por ejemplo, casi todos juzgan que la esclavitud racial es injusta, que torturar los niños por diversión es moralmente prohibido, que salvar una vida inocente es mejor que salvar un cuadro valioso. Estos juicios son los puntos fijos provisionales que cualquier teoría moral debe acomodar, aunque puedan revisarse si descubrimos las inconsistencias profundas con otros juicios igualmente firmes. Una teoría que implique que la esclavitud puede ser justa bajo ciertas condiciones se descalifica inmediatamente porque contradice los juicios ponderados demasiado firmes para abandonar. Pero una teoría puede cuestionar los juicios menos firmes sobre los casos complejos donde nuestras intuiciones son confusas.
El equilibrio reflexivo permite distinguir entre los juicios que son negociables porque son inciertos y los juicios que son no negociables porque son demasiado firmes para abandonar sin colapsar completamente nuestro sistema moral entero. En 1951, la filosofía política normativa parecía muerta o moribunda. El positivismo lógico declaraba que los juicios de valor no tienen el significado cognitivo porque no pueden verificarse empíricamente, siendo solo las expresiones de las emociones sin el contenido verificable. Los científicos sociales estudiaban empíricamente cómo funcionan las instituciones políticas sin preguntar cómo deberían funcionar normativamente. Los filósofos analíticos analizaban el lenguaje moral sin defender sustantivamente ninguna teoría ética particular, considerando que defender los valores normativos es la tarea política que no corresponde a la filosofía académica neutral. Rawls publica una teoría de la justicia en 1971, reanimando la filosofía política normativa, demostrando que es posible argumentar racionalmente sobre la justicia sin apelar a la revelación religiosa ni a las intuiciones arbitrarias que varían caprichosamente entre las personas. El libro recoloca el contrato social en el centro de la teoría política redefinido mediante la posición original y el velo de ignorancia que modelan la imparcialidad, transformando la intuición moral de equidad en el procedimiento de elección racional bajo las restricciones informacionales específicas. Su teoría se volvió la referencia obligatoria en los debates sobre la justicia distributiva, los derechos fundamentales, las políticas públicas redistributivas y el diseño institucional democrático. Libertarios como Nozick responden defendiendo el Estado mínimo que solo protege los derechos de propiedad sin redistribuir. Comunitaristas como Sandel responden criticando el individualismo liberal que ignora las identidades comunitarias constitutivas. Feministas responden señalando que la familia perpetúa las desigualdades de género que Rawls no problematiza suficientemente. Marxistas responden argumentando que la propiedad privada es incompatible con la justicia genuina que requiere la socialización de los medios productivos. Todos estos críticos responden a Rawls porque su teoría estableció el marco conceptual dentro del cual se desarrollan los debates contemporáneos sobre la justicia. Incluso quienes rechazan sus conclusiones aceptan que deben argumentar contra él, mostrando dónde falla su razonamiento. Esta centralidad en el debate demuestra que logró lo que se propuso: ofrecer una teoría sistemática coherente que estructura la discusión racional sobre la justicia, proporcionando los criterios públicos que todos pueden evaluar sin necesitar la fe religiosa ni las intuiciones privadas incomunicables. Mostró que es posible argumentar racionalmente sobre la justicia sin apelar a la revelación divina que divide a los creyentes y los no creyentes, ni a las intuiciones morales que varían arbitrariamente entre las personas sin el método que resuelva los desacuerdos. El método del equilibrio reflexivo que ajusta mutuamente los principios y los juicios ponderados proporciona el procedimiento racional de justificación que evita tanto el fundacionalismo dogmático como el escepticismo, que niega toda posibilidad de la justificación moral racional. Una teoría de la justicia es el libro de la filosofía política más influyente del siglo XX, generando una industria académica completa de los comentarios, las críticas, las aplicaciones y las extensiones que continúan hasta hoy. Filósofos, economistas, juristas, politólogos y sociólogos trabajan dentro del marco rawlsiano o contra él, pero raramente lo ignoran completamente. Esta influencia masiva se debe a que ofreció una teoría sistemática coherente precisamente cuando el positivismo había declarado imposible la filosofía normativa sustantiva. El legado de Rawls
es haber mostrado que la filosofía política normativa es posible, necesaria y urgente en las sociedades democráticas modernas, que enfrentan las profundas desigualdades sin el consenso sobre cómo distribuir justamente los beneficios y las cargas de la cooperación social. Su teoría no resolvió todos los problemas, pero proporcionó el marco conceptual riguroso que permite debatir racionalmente sobre la justicia, sin reducir la política a la simple lucha de intereses, donde el más fuerte impone su voluntad sin la justificación que los más débiles puedan reconocer como legítima.